es imposible para Dios. Hola, ¿qué tal, queridos teleamigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Regina Iriarte y quiero darles la bienvenida a su programa Nada es Imposible, como siempre, con grandes invitados, amigos de la casa del canal Teleamiga Internacional. En el día de hoy nos acompaña la psicóloga Andrea Rincón. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Regina, y un cordial saludo a todos los teleamigos y teleamigas que nos acompañan. Muy bien, como siempre, manejando temas muy importantes, pero yo creo que también es pertinente en este momento que le demos gracias a Dios, que nos guíe en este instante para que sea Él iluminándonos con la fuerza del Espíritu Santo, iluminándolo a usted para que pueda entonces dar y hablar sobre este tema tan importante con los televidentes para que también puedan ponerlo en práctica y tengan la sabiduría para entonces resolver cada uno de esos inconvenientes que ellos tienen en sus hogares. Hoy vamos a hablar sobre los nines. ¿Y quiénes son los nines? Precisamente son los jóvenes o los hijos de padres de familia que no quieren hacer absolutamente nada, que simplemente quieren depender de sus padres. Oscilan entre las edades de 17 a 24 años de edad y obviamente este comportamiento se da más en las mujeres, doctora. Es importante también comentarle a los teleamigos que estos temas son sacados de la vida real, de todo lo que la gente habla en los congresos, en los retiros, en las mismas personas que van en los grupos de oración, lo que se habla en el canal. Y es que todos estos temas suceden a diario, hacen parte de la vida cotidiana de las familias de nuestro país y de muchos países. Entonces, por eso los seleccionamos, porque son temas de actualidad y son muy recientes, quiere decir que están presentes en la vida de las familias. Bueno, doctora, entonces comencemos hablando de este tema y por qué los hijos aprenden a ser dependientes de sus padres. Bueno, primero hay que aclarar qué es NINES, que es una abreviatura que se ha hecho a los hijos que ni trabajan ni estudian. Esa es como una palabra popular que se ha usado. Pero en realidad el tema que estamos abarcando aquí es la pereza generalizada, es el hijo con pereza. Entonces, claro que el hijo aprende a hacer esto en el hogar, por supuesto, porque el hogar es como la maqueta de la vida real, el hogar es nuestros primeros pasos. Nuestros padres son los primeros cuidadores y nuestras primeras imágenes de relación. Uno primero se aprende a relacionar con la mamá, el papá, luego con los hermanos. Entonces, en la casa hay un entrenamiento, podemos decir así. Obviamente, cuando un hijo aprende a ser dependiente de las labores, lo aprendió en casa. Lo aprendió a casa. Generalmente, los hijos dependientes vienen de padres dependientes. Entonces, esto es una labor que se refuerza porque todos los hijos de una misma pareja, de una misma mamá o de un mismo papá, no son dependientes. Crea por lo general una relación con uno de los hijos donde se forma un círculo vicioso que nadie sabe dónde termina el papá y dónde empieza el hijo. La mamá hace cosas del hijo y el hijo está esperando que la mamá o el papá le solucione cosas. Entonces la mamá no sabe hasta dónde debe hacer y cuándo no debe hacer. Generalmente cuando un joven de 20, 24 años llega con este patrón de comportamiento, eso no empezó hace unos meses ni un año, eso lleva todo un estilo de vida donde la mamá hacía cosas como hacerle la maleta, alistarle la ropa, recogerle los juguetes, recordarle que tenía que lavarse los dientes, alzar el plato, recogerle los zapatos, sacarle la ropa sucia del cuarto, labores muy simples en la vida cotidiana. El joven o el hijo o la hija aprendió a que se las hicieran y eso fue creando un círculo vicioso entre te necesito, es el mensaje que el hijo le manda con su conducta, te necesito papá o mamá, y la mamá necesita que el hijo la necesite. Doctora, ¿estos patrones de comportamiento se dan también en familias de hijos únicos, por ejemplo? Sí, pero más que ser hijo único es el estilo de crianza. Las personas, hay hijos únicos que son muy sanos y tienen un estilo de vida muy bueno, porque tal vez los papás trabajaban y aprendió a depender, como hay hijos que son varios, son 6, 7 y tienen estilos de vida malsanos. También se da mucho en la casa donde desde niños tuvieron empleada del servicio doméstico. Entonces esos niños nunca les tocó hacer cosas, todo lo solucionaba la empleada, ¿sí? Entonces eso también depende de esto. También se dan hijos criados por las abuelas, donde las abuelas son muy generosas. Entonces no es tanto si son hijos únicos o no, sino el estilo de vida familiar, los patrones de vida familiar. ¿A qué se debe que un hijo sea egocéntrico? Los hijos son egocéntricos. A ver, el ego es cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿sí?
El egocentrismo es una forma de autoestima demasiado alta. Es lo contrario a la baja autoestima. Entonces, él desde niño se está dando cuenta que la mamá gira en torno a él, ¿sí? Que la mamá lo llama para saber dónde está, que la mamá necesita saber que lo llame cuando llegó al trabajo, que la mamá lo llama a un casado para saber si almorzó, que los papás están pendientes hasta del mínimo detalle de él. Se da mucho en padres sobreprotectores. Y se da mucho en mamás o papás muy nerviosos. Entonces él sabe que sus padres giran en torno a él, siente demasiado soporte en la vida, entonces van buscando ese patrón de egocentrismo, como tratan a los papás, tratan a sus amigos, tratan a sus compañeros de trabajo, tratan a su pareja, buscan una pareja parecida al papá o a la mamá, que gire en torno a ellos. Entonces la persona lo que hace es reforzarse todos los días el egocentrismo. Yo valgo mucho, mi salud es más importante, me tienen que atender, no importa que mi mamá esté enferma, mi mamá puede hacer cosas por mí, ¿cómo así? Entonces, ¿quién va a hacer el almuerzo? Soluciónemelo. Si los papás se van lejos, unos completos invalidados. Es un nuevo tipo de invalidez. ¿Sí? Es un nuevo tipo de invalidez. Doctora, por ejemplo, usted nos estaba mencionando que este tipo de comportamiento se da en los hijos cuando los padres son dependientes, pero muchas veces también se da cuando los padres no quieren quizás repetir comportamientos de sus padres. Por ejemplo, yo quiero darle todo a mi hijo porque es que yo no lo tuve. Entonces creo que también se dan este tipo de situaciones por esas razones. Entonces, y es un error muy cultural que se ha caído mucho, y es: yo no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo sufrí, pero todo lo que tú eres como persona, mamá o papá, lo ganaste a partir de experiencias de la vida, sufrimiento, restricciones, ahorro, necesidades. Eso construye y forma el carácter. Entonces, cuando yo le quito a mi hijo todos los factores de riesgo, pues estoy creando una persona floja, como dicen popularmente, mantenida, recostada. Hemos visto miles de casos, esos han llegado a los congresos, donde los papás subsidian a sus nietos, o sea, ni siquiera el hijo responde por los nietos, por sus propios hijos, donde los papás son los que mantienen los hogares y los matrimonios de los hijos, donde las mamás son las que cuidan a los nietos y tienen una vida más baja que la de una empleada doméstica. Entonces todo esto se ha ido creando. Además, este hijo dependiente absorbe a su mamá o a su papá de la relación con los otros hermanos. Como generalmente es un hermano el que desarrolla la patología, entonces ese hijo absorbe la atención de los otros hijos, y los otros hijos entran como a ser invisibles frente a los papás. Y por lo general son quizás, no sé, los hijos menores, o a veces se dan en los mayores. A veces en los mayores, en los menores, a veces el que fue muy enfermo desde niño aprendió a tener la atención, de la mamá, aprendió a ser más cuidado. Entonces no importa el puesto. Lo que sí se ha notado es que el hijo que es más sobreprotegido, más cuidado, más sostenido, ese es el hijo que tiene problemas de alcoholismo, no puede establecer un hogar. Si establece un hogar, busca una persona muy parecida a la mamá o al papá que cumpla sus caprichos. Le cuesta mucho terminar un proyecto, o sea, puede hacer inicio de muchas carreras, pero no termina una. Bueno, yo no sé si estoy redundando, pero también quisiera preguntárselo. ¿Este tipo de personas o de hijos nace o se hace? Bueno, para hablar de que nace, hablamos de temperamento. Hay unos rasgos que ya nacen con uno, que podemos decir que es el 50% de nuestra personalidad, que es temperamento. Eso nace en uno. Entonces hay personas que nacen con más timidez, o son más vulnerables, más miedosos. Entonces ese hijo capta a veces la sobreprotección de un padre. Pero que uno aprende de tres maneras: por refuerzo, o sea, que todos los días y de todas maneras le están aprendiendo la persona a que él tiene que ser cuidado, que él no puede solo, ¿sí? Por aprendizaje vicario, que es aprender viendo, ¿sí? Entonces la persona que aprende viendo, si ve que su mamá a toda hora está llamando a la mamá, o que el papá es muy dependiente de la mamá, o que la mamá le está haciendo sus cosas, aprende por aprendizaje vicario, aprende viendo, y por aproximaciones sucesivas, quiere decir de a pocos. Entonces el que le hicieron la tarea en la escuela, le van a tener que pagar profesor en el bachillerato para que haga las tareas, y va a terminar validando porque es más rápido, y siempre por aproximaciones sucesivas. Entonces si le criaron un hijo, ya va a querer que le críen el segundo.
¿Esto se da por la falta quizás de esforzarse, de ser alguien en la vida? Pues lo que pasa es que como es una invalidez, pero esta invalidez como es mental, esas personas tú ves que tienen salud, pueden hacer las cosas, pero mentalmente sienten que no, porque nunca les permitieron hacerlo. Entonces estas personas obviamente van a creer que no pueden, ahí viene la diferencia, ellos sienten que no pueden. Entonces hasta cosas más simples, vaya al banco, pero ¿cómo lleno la consignación? Cosas que todos podemos hacer, vaya, pague esto, pero ¿dónde queda esa oficina? ¿Pero cómo llego? Pero deme para el taxi porque es que yo no sé, me sé mover en Transmilenio. Entonces estas personas son muy dependientes de cualquier labor, son personas que si tú entras al cuarto donde tomaron el jugo, ahí dejaron el vaso, donde se quitaron los zapatos, ahí quedaron, exacto. Son personas que no se dan cuenta que solos no pueden vivir y que siempre tienen que haber alguien haciéndole las cosas. Investigando sobre el tema, doctora, como lo dije en un principio, decía que ese tipo de comportamientos se presentaban más en las mujeres. ¿Por qué? Yo pienso que es por la parte emocional, ¿sí? Y ahí aquí entra la cultura del machismo. Al hijo se le empuja que haga, vaya, pague ese recibo, vaya, ayúdeme con tal cosa, ¿sí? Trabaje. En cambio, la hija mujer puede ser más sobreprotegida, aunque también hay casos de hijos adultos que parecen bebés, siendo hombres. Entonces, esto también tiene que ver mucho con el machismo. Yo incluso tuve un caso en el consultorio que pues era alarmante y era una niña de universidad, estoy hablando de una niña de más de 20 años, y el papá le lavaba la ropa interior. Uy, ¿no? Entonces para todo el mundo decía, pero el pudor, el papá le lava la ropa interior. Sí, el papá le lava la ropa interior y toda la ropa, a mano. Entonces uno decía, pero ¿cómo puede llegar? Entonces a ella yo le preguntaba, ¿a ti no te da vergüenza? Me decía, no, eso yo siempre desde niña he sido así. ¿Este tipo de comportamiento se puede considerar como una patología? La patología es la dependencia, ¿sí? Es la personalidad dependiente. La dependencia se puede dar en un anciano que no tiene capacidad para moverse o en un enfermo, pero en una persona joven con habilidades para hacer cosas, la dependencia viene a ser una patología. Volviendo al tema y apoyando lo que usted nos decía, pues como lo mencionábamos, que este tipo de comportamiento se presenta más en las mujeres que en los hombres. También leía que las mujeres que padecen este comportamiento, por decirlo así, ayudan más en el hogar, por ejemplo hacen las tareas, hacen el aseo, que los hombres, porque los hombres no ayudan en absolutamente nada. Entonces volvemos al tema del machismo. Entonces las mujeres ya no tienen ese acceso a la educación, ya no tienen ese acceso a superarse y terminan haciendo las tareas del hogar. Y piensan que no pueden. Ha habido muchos casos que yo creo que tú los has visto, que la mujer queda viuda y no sabe trabajar. O le quedó el capital del esposo y no sabe cómo administrar ese dinero, no sabe dónde se paga el impuesto predial, no sabe absolutamente nada de la administración del hogar. Entonces la administración del hogar no tiene que ver con cocinar, lavar y planchar. La administración del hogar también tiene que ver con la economía, con el ahorro, con no dejar dañar la comida en la nevera, con buscar productos más económicos, con comprar las frutas de cosecha. Si tú te estás dando cuenta, a las mujeres no las están formando en la administración del hogar. Entonces son personas muy profesionales y muy exitosas, pero a veces no pueden planchar su propia ropa. Y descuidan lo verdaderamente importante, ¿no? Y el día que quedan en embarazo es un drama terrible porque a la mujer le parece espantoso, además que la persona egocéntrica vive para él. Claro. Entonces, ¿qué es ser padre o madre? Es dando cuenta. Entonces, cuando tú tienes un hijo, tienes que salir del egoísmo, tienes que trasnochar, tienes que usar tu dinero en cosas que no son para ti, tienes que ir a clínicas, tienes que dejar muchas veces tus cosas, tus prioridades por suplir la de tus hijos, y por eso es que los hogares ahora funcionan menos. Y se hacen también sacrificios profesionales, porque muchas veces la mamá tiene que sacrificarse profesionalmente para también dedicarse al cuidado del hijo, porque entonces no hacen ni una cosa bien ni la otra porque... Y también uno ve estas personas que dicen, pero ¿por qué yo me tengo que sacrificar? Pero es que no es justo suspender mi carrera por mi hijo, si mi mamá me puede ayudar. Pues sí puede, pero no se trata de ser justo o injusto, sino simplemente cosas a las que tenemos que responder. Sin importar si hay justicia o por qué me toca a mí,
Cuando se es papá, cuando se tienen deberes, uno tiene que salir de su egocentrismo y responder a algo que debe hacer. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos hablando de este tema que son los nines, los hijos que no les gusta hacer absolutamente nada y que dependen de sus padres. Ya regresamos. Nada es imposible para Dios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Nada es Imposible. Seguimos aquí con nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga clínica Andrea Rincón, hablando de un tema muy importante que son los nines, los hijos que dependen totalmente de sus padres, hasta económicamente. Doctora, antes de ir a la pausa hablábamos de que para cuidar a nuestros hijos los padres también tenían que dejar a un lado ese egocentrismo y obviamente dejar a un lado muchísimos sueños, muchas cosas por cuidar a sus hijos. Pero ¿cómo entonces las familias pueden avanzar en este tipo de problemas cuando sus hijos dependen de ellos? Estos hijos fueron construidos por los mismos papás que ahora se quejan. Entonces ha pasado un fenómeno cultural que la mujer que antes no estudiaba, que fue ama de casa, le dijo a la hija, usted estudie para que nos... Y usan palabras peyorativas, usted no va a ser una manteca de nadie, usted no tiene que ser empleada, usted no se va a dejar de los hombres, tiene que trabajar. Y es como la idea de que ser profesional te blinda de todo el oficio de la casa. Entonces eso fue una construcción que se hizo culturalmente. Lo primero que nosotros tenemos que aprender culturalmente es que hacer el alimento, lavar las cosas, ser aseado, ordenado, eso no se trata de si estudio o no estudio, es supervivencia. Y son normas de comportamiento. Obviamente este tipo de mujeres son odiadas por las suegras, ¿sí? Porque dicen, pobrecito mi hijo, es el que le toca hacer el oficio. Muchas veces el hijo es muy parecido a la pareja. Entonces, el primer cambio cultural que tenemos que hacer es que nosotros no podemos seguir creando hijos inválidos. O sea, el día que muchos hijos tienen el descaro de decirle a mamá, mamá, menos mal que llegaste porque tengo hambre. Hijos adultos. Además de, doctora, por ejemplo, se presentan muchas cosas, no, es que yo no quiero comer esto y van y le hacen otra cosa. Y eso pasa mucho. Yo conocí un caso de una paciente, pero te digo que todos estos temas son de la vida real. Eran 3 hijos y hacía 3 jugos diferentes. O sea, a cada hijo el sabor que sí le gustaba, entonces ella tenía que hacer 3 jugos. O niños muy pequeños, en este momento hay un fenómeno psicológico que se llama el síndrome del emperador o de la emperatriz, ¿lo conoces? Que es donde los niños se creen emperadores. Entonces el papá es chiquitico al lado del hijo, entonces el hijo sabe, entonces el hijo, por ejemplo, dice, ese almuerzo no, a mí la carne a la parrilla. Pero son niños de 6, 7 años. Y entonces, ¿qué sucede cuando no tienen? O sea, uno tiene que aprender a que los hijos tienen que, por ejemplo, comer lo que hay, porque el día que no tengamos, ¿qué pasa? Ajá, exacto. O no sabemos, muchos casos dicen, no, pero yo como mi hijo siempre va a tener, muchas veces las mamás se enferman, se hospitalizan y tienen los niños que cuidar en otro lado, y son niños que van a sufrir porque su mamá le creó una burbuja del mundo, lo protegió, le dio todo, y el niño es un completo inválido para defenderse en la vida. Bueno, entonces continuando hablando de ese tema, ¿qué hace que un niño sea perezoso? De esfuerzo. La pereza es mala es cuando es en los demás, en uno no. Entonces, la pereza es una invalidez, una discapacidad de esforzarme. ¿Qué hace que una persona sea perezosa? La tendencia a postergar. Si todavía me falta una semana para la tarea, pues todavía puedo esperar una semana, por ejemplo. Y lo hago un día anterior, sí. Y lo hago el día antes. Exacto. Y cuando los papás permiten esa clase de conducta, eso todavía tienes tiempo. Los papás no están enseñando a los hijos a sacar obligaciones con anterioridad, por ejemplo. Eso refuerza muchísimo la pereza. ¿Desde qué edad entonces uno puede impartir? Porque yo creo que también eso va desde la disciplina, ¿no? Uno tiene que tener disciplina para que los hijos también puedan aprender ese tipo de patrones de comportamiento que son correctos para la sociedad. Claro, y tú dijiste la palabra clave y es disciplina. La disciplina no es así como una cosa militar, ¿no? Que es lo que la gente confunde. La disciplina es el alto rendimiento. Desde que el niño ya tiene habilidades para moverse. Por ejemplo, algo tan simple, que el niño aprenda a limpiarse solo en el baño siendo pequeño. Eso incluso lo previene el abuso sexual,
¿sí? Que el niño aprenda a bañarse y a vestirse, ¿sí? Eso lo previene el abuso sexual. Entonces, desde que el niño ya tiene habilidades como caminar, hablar, ir al baño solo, ya tiene que tener esa disciplina. Y una estrategia que es infalible para el desarrollo de la disciplina es el deporte. Un entrenador no es el papá ni la mamá, un entrenador es un entrenador de cualquier deporte, ¿no? Entonces, el entrenador le va a exigir a tu hijo, el entrenador lo va a llevar al máximo nivel de esfuerzo, el entrenador no le va a dar pesar, ¿sí? O le va a decir, estás cansadito, entonces para y toma limonadita, ¿no? El entrenador va a generar un plan de disciplina y eso sí ha generado un gran impacto. Y yo creo que también en la casa, desde las cosas más pequeñas, a esta hora te acuestas, disciplina, a esta hora te levantas, a esta hora comes, pero tampoco llegando a lo militar, porque bueno, hay circunstancias que quizás pueden cambiar, de pronto un día se acuesta un poco más tarde porque... Un sábado o el día de Navidad. El día de Navidad, sí. Cosas así, pero que el hijo tenga claro que en la casa, y yo pienso que esto es lo clave, que haya un orden de vida, pero un niño que un día duerme en una casa, otro día en otra, en caso de hijos separados, un día se queda donde los abuelos, un día duerme con los papás, otro día en la cama de él, otro día se quedó dormido en la sala viendo televisión. Eso es una vida sin orden. Entonces el hijo no tiene una rutina ni un estilo fijo. Un día come en la calle, otro día come donde la vecina. Eso todo genera desorden. Y yo pienso que aquí la palabra orden es muy clave, porque lo contrario del desorden es la disciplina. Así es, bueno, hablando también de la disciplina, ¿qué otras características o qué otros valores debemos sembrar en nuestros hijos para que ellos puedan esforzarse y puedan ser exitosos? Muy sencillo, la autonomía. Tú lo puedes hacer. Y aquí hay una palabra clave, no hagas por tu hijo lo que él no puede hacer por sí mismo. No hagas por tu hijo lo que él no puede hacer, lo que él sí puede hacer por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la autonomía es decirle al hijo, tú puedes, desde niño, tú puedes, algo tan simple, por ejemplo, niños que ya caminan y les cambian el pañal, que él aprenda a envolverlo, ir a botarlo en la caneca a la basura. Cosas tan simples. Y le festejamos eso, bien, lo puedes hacer. Y de pronto están comiendo y que vaya y lleve el plato a la cocina, por ejemplo. Cosas tan simples como hacer las tareas. Las mamás dicen, vamos a hacer las tareas, entonces el hijo siente que esa tarea también es de la mamá. ¿Sí? Vamos a hacer las tareas, no, vas a hacer tus tareas. Entonces, la autonomía, o a veces los niños dicen, esto es muy difícil. Sí, pero tú eres muy inteligente. Yo he visto que eres inteligente para otras cosas. Yo te voy a acompañar y te voy a asesorar, pero tú lo vas a hacer. O sea que también ahí juega un papel muy importante el lenguaje que estamos empleando en nuestros hijos. Pero por supuesto. Y cosas como que dicen las mamás, ay, pobrecito mi hijo. ¿Sí? Pobrecito, le tocó... Llegó sudando, pobrecito, le tocó trasnochar estudiando. Pobrecito no, ellos muchas veces trasnochan viendo películas, en la calle, bailando, estando con jugando. Los amigos, porque yo lo tengo que pobrecitar porque tuvo un nivel de esfuerzo. Entonces, si cada vez que mi hijo tiene un nivel de esfuerzo y yo digo pobrecito, yo le estoy reforzando una vida holgazana. Pero pobrecito es que no pudiera hacer nada, pobrecito que estuviera en una cama, pero teniendo todas las capacidades para esforzarse y ser exitoso, y no creo que uno tenga la necesidad de pobretear al hijo. Sí, claro. Entonces, cuando ya esto avanza y que los hijos son adultos y que no consiguen trabajo y que se quedan en la cama viendo películas todo el día y que meten la novia al cuarto y entonces ahí están todo el día acostados viendo televisión, los papás se empiezan a quejar, pero en realidad eso no se construye en un día, eso es un nivel de esfuerzo, permisividad, y como popularmente la gente dice, se están criando zánganos. Las personas usan esa palabra y a los papás les duele muchísimo, ¿no? Pero en realidad ellos saben que la verdad es que su hijo no está dando lo que podría dar. Doctora, yo creo que siempre que hablamos de estos temas, volvemos siempre a lo mismo, y creo que los padres de familia también tienen que tener presente Dios en sus vidas, Dios en sus hogares, en sus familias, pedir al Espíritu Santo para que tengan ese discernimiento para saber criar a los hijos, porque desafortunadamente solos no podemos. Sí, y hay algo muy clave aquí, y es que Dios es orden, ¿sí? Dios es orden, Dios es disciplina. Y Dios cuando reprende, reprende fuertemente. Sí, señora, ¿sí? así es. Entonces, ese hijo que va siendo egocentrista, hay un dicho que dice, los hijos a veces afilan los dientes en los huesos de sus padres.
Los hijos aprenden a enfrentarse a los padres, a agredirlos, a exigirle, a decirle usted no sabe nada, usted no entiende, a tratarlos como sus empleados. Y ese hijo afiló sus dientes en casa y salió a ser un ser nocivo para la sociedad, a ser un esposo maltratador, una esposa holgazana que deja dañar el mercado, que duerme hasta tarde, que no se quiere esforzar. Entonces, en realidad los hijos, y Dios es disciplina. Dios, si tú buscas en la Biblia van a ver muchos versículos donde exige que uno debe ser un buen padre, y cuando la gente muere le tiene que entregar cuentas a Dios de qué dejó en la tierra, qué hizo por sus hijos, qué hizo y qué no hizo. Sí, señora, así es. Doc, y además de todo que nosotros a veces cuando con las palabras que les decimos a nuestros hijos los estamos atando, no nos estamos dando cuenta de eso, pero con lo que les decimos los estamos atando. Muchas veces les decimos, como usted lo mencionaba, era que usted va a ser un holgazán, usted va a hacer eso, y terminan siendo eso, porque desafortunadamente somos nosotros los que estamos haciendo que nuestros hijos fracasen en su vida emocional, profesional y en un entorno social. Sí, y sobre todo decirle al hijo, no puedo, no puede, no puede, no puede, usted como no puede nada, usted como si no llega usted no puede. Entonces lo que hacemos es reforzar. Mira que yo tuve un caso de un joven que llegó a consulta. La mamá ya cuando él ya no hacía nada empezó a volverse como la enemiga, pero pues ella lo construyó, ¿no? Entonces la mamá le decía, un día de estos usted va a llegar y me va a encontrar muerta, un día de estos usted va a llegar y me va a encontrar muerta, usted me va a matar. Y un día el hijo llegó y la encontró muerta, a ella le dio un infarto. El trauma para ese hombre fue terrible porque en su mente él mató a su mamá. Entonces a veces los papás, lo que tú dices, atamos a los hijos con las palabras. Todo papá debería decir, hay una palabra que no se puede decir en esta casa, no puedo. Sí se puede, pero necesita un patrón de refuerzo. Ahora, los padres han creído que dándole cosas a los hijos los están formando. Darle los mejores colegios, pagarle oportunidades, clases, intercambios en el exterior, clases extras. Pero un hijo requiere más que eso. No, y muchas veces los padres de familia, doctora, le dejan todo, creen que la educación entonces tiene que ser del colegio o de la universidad. No, la educación es del hogar, la responsabilidad es de los padres de familia. Y precisamente hablando de este tema, entonces, ¿cómo podemos desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros hijos? Bueno, el pensamiento crítico es la forma de pensar en la que uno analiza experiencias y vivencias y saca sus propias conclusiones. Es usar el cerebro. Muchas personas aprenden viendo lo que les pasó a los demás. Algo que todos recordamos anteriormente, no era tan frecuente el embarazo en los colegios. Entonces, con la primera adolescente que salía en embarazo, las demás se asustaban y sacaban conclusiones y decían, no, yo no quiero vivir lo de ella, yo no me siento capaz. Entonces, eso es un pensamiento crítico. Cuando tú ves las experiencias de otro, tus vivencias, incluso las propias. Las tomas como ejemplo, ¿no? Exacto. Muchas veces hay muchos hijos que dicen, mi mamá siempre fue permisiva con este hermano perezoso y a mí me exigió más, conmigo fue más dura. Pero yo ahora le doy gracias a Dios porque cuando ella me exigió más y fue más dura, yo me formé mejor. Eso es un pensamiento crítico. Cuando tú haces un análisis de la vida real con hechos y saca tus propias conclusiones. Obviamente un hijo que es perezoso, que es dependiente, no tiene pensamiento crítico, porque ni siquiera tiene que pensar, le hacen todo. Entonces, como tengo ya la vida resuelta porque todo me lo hacen, no me esfuerzo. No me esfuerzo, no pienso, no me imagino cómo debo hacer esto, no busco dónde pasar una hoja de vida, no me invento qué voy a hacer con mi vida. Mi mamá es la que me resuelve el problema. O mi papá. Desafortunadamente, doctora, cuando los jóvenes crean este tipo de comportamiento, suceden situaciones en la vida que nos hacen quizás despertarnos y a veces son los golpes. Los golpes aprendemos desafortunadamente de esas malas experiencias y como lo dije anteriormente, redundando, a los golpes tenemos que aprender. Sí, o tú aprendes por la vía buena, o sea, con pensamiento crítico, analizando, asumiendo consecuencias, o la vida te va a despertar de un par de cachetadas, digo yo. Entonces hay un dicho que dice, la vida es la mejor maestra, pero cobra muy caro. Desafortunadamente así es, y creo que a veces los seres humanos tenemos que vivir ese tipo de malas experiencias, por decirlo así,
para poder reaccionar, para poder decir, quiero hacer un pare y tengo que hacer un cambio en mi vida, un alto en el camino, porque si no cambio, desafortunadamente, me voy a un abismo. Claro, así es, y la vida nos lleva a esos puntos donde uno tiene que dar un giro, y cuando las personas cambian a partir de una experiencia dolorosa, ahí es donde uno se da cuenta, sí se puede, sí pudo cambiar, sí pudo. Yo tuve una paciente y ella era madre soltera, abogada, y ella tuvo una enfermedad que le generó invalidez, postración en cama. El hijo tenía 14, 15 años y él empezó a trabajar de recreacionista, y él todos los días se vestía de payaso y se iba a trabajar. Y ella decía con mucho dolor, mi hijo le tocó ser payaso para trabajar y ayudar en la casa. Y entonces el hijo un día le contestó, mamá, eso fue lo que más me sirvió a mí, eso fue lo que a mí más me ayudó, porque yo empecé a trabajar a los 15 años, decía él, pero para la mamá era terrible. Pero mira cómo la vida a veces nos da unos giros y nos pone en situaciones donde uno en realidad tiene que sacar sus habilidades. Bueno, doctora, vamos a hacer otra pequeña pausa invitando a todos los televidentes que no se muevan porque ya volvemos. Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta con su programa Nada es Imposible, desglosando este tema tan importante, doctora, que son los hijos dependientes de los padres de familia absolutamente, quizás en la vida económica, emocionalmente, y que obviamente todos se los realizan. Pero ¿qué tipo de hijos desarrollan más este patrón de comportamiento? El niño que aprendió desde pequeño a recibir este refuerzo, el niño que creyó que no podía, muchas veces niños criados por las abuelas, muchas veces los hijos de madres sobreprotectoras, o madres muy nerviosas que creían que al hijo le iba a pasar algo que no podían, niños con empleada del servicio en la casa, hijos a veces de parejas que ya han tenido hijos y forman una nueva relación y un nuevo hogar. Entonces el que es del primer hogar como que no es ni de aquí ni de allá, y genera más sobreprotección a veces sobre estos hijos. ¿A partir de ese comportamiento se pueden desarrollar otro tipo de patologías? Claro que sí. ¿Cuáles son? Claro que sí. Obviamente la persona que es dependiente de sus padres es una persona que se va a estresar más en la vida cotidiana. O sea, esta persona va a sentir a nivel laboral que no puede, o que le tienen que ayudar, o no va a soportar que un jefe le alce la voz, que le exija de más, que le toque trabajar hasta tarde, porque él no está enseñado a esto. También va a tener muchos problemas de pareja y posiblemente muchas separaciones, porque son personas que viven para ellos, para su egoísmo. Entonces no soporta el día que le tocó, por ejemplo, cuidar a la pareja que está enferma. ¿Qué gran porcentaje o qué porcentaje de la población en Colombia hoy maneja este tipo de comportamientos en los jóvenes? Yo creo que es muy generalizado, y eso tiene que ver con las pautas de crianza. Eso pertenece a una pauta de crianza que se llama permisiva, y no tiene que ver nada con estratos. Tú puedes ir a un estrato 2, 1 y ves padres muy sobreprotectores, ¿sí? Que incluso se entran a los salones de clase a ayudarle a hacer la tarea a los hijos. Pero esto va en aumento, por ejemplo, en nuestro país. Sí. Y también puede ser de estrato alto, y sí va en aumento porque está impregnando todas las esferas sociales. Quiere decir que puede ser un hijo tan dependiente porque sus padres tenían mucho dinero, como tan dependiente porque su mamá era ama de casa y siempre estuvo ahí para ayudarle y cuidarla. Entonces esto ha ido en aumento, por supuesto. Toda la situación económica ha hecho que muchas veces los hijos se queden más en casa y no puedan vincularse ni incorporarse a la vida laboral muy rápido. Entonces empiezan a hacer como esos patrones, ¿no? Pero esto es un tema de conducta, porque no se trata si trabaja o no trabaja, sino hay responsabilidades que las personas deben aprender a cumplir. Que hablemos ahora de cuáles son las familias que presentan estos hijos, por ejemplo. Definitivamente son familias disfuncionales. ¿Sí? No, ¿qué es una familia disfuncional? Que la gente siempre piensa que las familias disfuncionales son las familias conflictivas. No, las familias disfuncionales es que no funcionan. Entonces, en una casa hay un ritmo, la mamá hace esto, el papá hace esto, los hijos hacen otra cosa. Hay una distribución de labores. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de casas la basura la saca el papá, es una labor, o el hijo mayor, ¿sí? La ropa la lava tal persona, otros la ayudan a atender. Entonces, en las familias disfuncionales no hay un orden, entonces no tienen claro la distribución de tareas,
La familia disfuncional es una familia que no funciona adecuadamente. Es propio de las familias disfuncionales, de los padres sobreprotectores. A veces el hijo sobreprotegido es un niño que adoptaron. Entonces, por ser adoptado, siempre lo trataron con consideración. Pobrecito, no tuvo papás. Pobrecito, es que él es adoptado. Pobrecito, es que cuando lo cogimos él tenía desnutrición. Entonces, ese niño se trató diferente a los demás. O sea que a veces, muchas veces, creemos que por realizar una obra buena, estamos haciendo algo mal. Y hay algo, sí, y hay algo que es muy cierto, y es que como papá uno se puede equivocar en un segundo. Es muy fácil equivocarse, lo que tú decías. Necesitamos discernimiento del Espíritu Santo porque en un segundo tú puedes equivocarte completamente como papá. O sea, ir muy bien y de un momento a otro desviar las cosas. Entonces, claro, a veces los papás piensan que están haciendo un bien, pero están creando a un inválido potencial. Inválidos que no tiene su validez. Doctora, actualmente vemos que muchas familias hoy en día están destruidas, muchas familias hoy en día presentan este tipo de situaciones como la que estamos hablando en el día de hoy. ¿Por qué en el tiempo de nuestros padres y nuestros abuelos no se veía esto? Esa es la pregunta del millón. Esa ¿no? es la pregunta del millón, sí señor. Bueno, resulta que antes las personas tenían tareas tan claras y las personas eran criadas para trabajar. Las personas incluso trabajaban siendo menores de edad, empezaban a trabajar. El hombre era un proveedor y la mujer trabajaba en el hogar. El hombre trabajaba afuera y la mujer trabajaba adentro, pero el concepto trabajo era algo muy claro en las personas. Ahora no, ahora hay cosas, fenómenos como por lo menos, no es que si yo estudio, no tengo por qué trabajar, ¿sí? Es que si yo gano un salario y doy el mercado porque tengo que llegar a hacer cosas a la casa. Ahora muchos jóvenes dicen, no, muchos jóvenes terminan su secundaria, se gradúan y dicen, es que me quiero tomar un año sabático, entonces quiero definir qué carrera voy a hacer, entonces, o quiero viajar, quiero, ¿cómo es que dicen los jóvenes? Mochilear por Latinoamérica o por Europa y quiero definirme. ¿Ves? Entonces ellos están buscando años sabáticos, definirse, quiero decidir qué carrera voy a estudiar, a veces deciden que ninguna. Entonces, esa inconstancia que ahora que las personas no tienen una vía recta, ¿qué van a hacer con su vida? O que la palabra trabajo no. ¿Sí? Es que creo que hoy en día no hemos aprendido a esforzarnos. Otra vez volvemos a lo mismo, no hemos aprendido a que las cosas se obtienen con sacrificio, a que no todo es fácil en la vida, no todo lo vamos a tener a la mano. Y me hiciste acordar una experiencia que tuve en estos días que yo fui al banco y estaba el banco muy lleno y solo había una cajera. Entonces una persona le decía a la subgerente, ¿por qué usted no viene y ayuda? Y la subgerente dijo, porque yo soy la subgerente. Entonces le decía a la señora, que fue una pelea esas son experiencias de la vida, ¿no? Claro, así es. Pero estaba enseñando algo y decía, no, porque uno está en un lugar no quiere decir que uno tiene que aprender a hacer de todo. Entonces ella decía, es como alguien que tiene un hotel y si un día no llegó la que tiende las camas, entonces pues la atendió. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer de todo, porque ese bajo nivel de esfuerzo hace que las personas se especialicen, ¿no? Es que yo soy el gerente, es que mi trabajo es solo hacer esto. Y de ahí la persona no se quiere mover. Y además de que para llegar a ser gerente uno tiene que recorrer un camino, a veces uno tiene que empezar desde abajo. Uno no va a llegar precisamente a una empresa o a un lugar siendo un gerente y manejando todo si no sabes lo que es de abajo, lo que te cuesta el trabajo, obviamente. Lo básico. Y nunca debemos olvidar que nosotros tenemos que aprender a movilizarnos. Entonces a veces la mamá se enferma, la hospitalizan, pasan cosas y el hijo dice, no, yo solo sé lavar pero no sé cocinar. No, hay que aprender a hacer de todo. Sí, o yo sé hacer arroz y huevo frito, entonces toda la semana va a comer arroz y huevo frito. Entonces nosotros tenemos que aprender a movernos de acuerdo a las circunstancias, ser un poco más toderos en eso, porque ahorita lo que está pasando es que todos quieren ser gerentes y nadie quiere ser obrero. Muy difícil ese tema. Además que creo que también volvemos a lo mismo, Doc. Por ejemplo, los papás, los abuelos, creo que en esas épocas había más presencia de papá y mamá. En esa época también los padres corregían a sus hijos, hoy no. Entonces, por eso es que se presentan este tipo de comportamientos. Y eso también algo así como que los papás están soltando a los hijos. La gente dice, pero es que me toca trabajar, ¿qué hago? Ok, uno puede y debe trabajar, ¿sí?
pero eso no quiere decir que eso me vaya a generar culpa y yo convierta los fines de semana y el tema de los regalos una forma de compensar la tristeza de no estar las 24 horas con mi hijo. No, también hay que, así trabajes, también tienes que exigirle, y es muy importante este dicho que dice que a los hijos hay que criarlos con un poquito de calor y con un poquito de frío. Así es, ni muy muy ni tan tan. Yo creo que hay que tener la sabiduría de saber soltar y agarrar. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Nada es imposible para Dios. Estamos de vuelta con ustedes en el último segmento de este programa Nada es Imposible, hablando sobre un patrón de comportamiento que hoy presentan los hijos, y es que son dependientes de sus padres. Quiero compartir con ustedes una cita bíblica que está en Proverbios, capítulo 10, versículo 1, y nos dice: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre, doctora. Creo que cabría mucho en este tema que estamos manejando en el día de hoy, y es precisamente esa dependencia de los hijos de los padres porque no supieron o no tuvieron herramientas para saber que en la vida uno tiene que esforzarse, que en la vida no todo lo que conseguimos va a estar a la mano, y que los padres tampoco van a durar para siempre, ¿no? Sí, claro. Y claro, eso es así. Y es duro ver cómo y en la Biblia lo dice, en la Biblia dice que llegará un momento donde los hijos se alzarán contra los padres. Y estamos viviendo Ya, estos tiempos. Porque ya hemos visto casos donde hay mamás que los hijos las golpean, que los hijos las maltratan, o que las humillan porque no les cuidan bien a sus propios hijos, o que las tratan como menos que una empleada del servicio doméstico. Todo eso es humillación y va en contra de los derechos humanos. Doctora, pero considero que ahí la falla es de los padres de familia, porque es que uno tiene que tener carácter con los hijos, no maltratarlos, porque cuando uno los corrige obviamente no tiene por qué maltratarlos, hay que corregirlos con amor, sí, pero hay que corregirlos. Uno como padre de familia tiene que saber que sus hijos muchas veces tienen comportamientos que no son debidos y hay que hacérselos ver. Sí, tú has oído una frase, creo que de un político que dice que corrige al niño y no tendrás que castigar al hombre. Entonces, a veces a los papás dicen, no, pero es que a mí me va a pesar pegarle. Es que corregir a un hijo no es pegarle, no es cogerlo a gritos, humillarlo, hacer un escándalo, es simplemente en su debido momento reprender. Entonces, las personas que los reprendieron porque robaron y fueron bien reprendidos, nunca se les volvió a pasar eso por la cabeza, porque aprendieron la lección. Y precisamente, doctora, es que los hijos hoy en día, o los jóvenes, tienen patrones de comportamientos diferentes a estos. Por ejemplo, son psicópatas, antisociales, personas que obviamente tienen problemas, y es porque no tuvieron un papá y una mamá. Sí, y en realidad en este momento sí es más difícil educar. Sí es más difícil educar porque los riesgos de antes no son los mismos de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo más difícil la educación? Que este dato a mí pues me erizó, porque la tecnología avanzó 100 años en menos de 10. Eso es una cosa loca, cómo algo va a evolucionar 100 años en menos de 10. Entonces, estos hijos hacen parte de esos 100 años y nosotros estamos 100 años atrasados, por así decirlo. Entonces, ese desbalance de evolución tecnológica hizo que el padre empezara como a replegarse, como un ratoncito asustado en una esquina. Ahora, ¿cómo hago? No, es que él estudia mucho, es que él sabe inglés, él maneja el celular muy bien. Entonces el papá empezó a ver al hijo como un ser superior, y en realidad eso nunca debe ser así. Doctora, ya para finalizar, ¿cómo debemos o qué herramientas podemos darle a los padres de familia que hoy en día sus hijos están presentando este tipo de comportamientos y que son dependientes de ellos? Bueno, lo primero es que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces hay dos tipos de pereza. Una es el desinterés y otra el negarse a hacer cosas. Cuando yo veo que mi hijo tiene desinterés y que se niega a hacer cosas, ya eso es un bombillo rojo de que es un potencial perezoso. Y que si yo no trabajo ahorita en eso, o sea, ya en esto, me va a tocar más difícil más adelante a medida que él sea más adulto y demande más cosas. Entonces, la primera herramienta es identificar y la segunda, actuar. ¿Y a qué me refiero a actuar? Exigir, enseñar, corregir, dirigir
Entre más grande el hijo, más difícil, pero entre más pequeño, si tú incorporas la disciplina, va a ser como un arbolito que tú lo estás custodiando, cuidando para que él no se tuerza. Entonces, la primera es identificar, en realidad mi hijo sí es un perezoso potencial, en realidad sí se acuesta a dormir o a ver televisión todo el día y deja las tareas en la noche. ¿Cómo lo identificamos, doctor? A través de acciones, como que postergue todo para última hora, como que se enoje si no le ayudan a hacer cosas, como que se enfurece con los papás porque no les dan cosas sin merecerlas. Eso ya me está mostrando que tengo un problema con mi hijo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos. Antes de finalizar, quiero compartir con ustedes esta cita que dice también de Proverbios, capítulo 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre, doctora. Y creo que los padres de familia jugamos un papel fundamental en el comportamiento de los hijos y en los seres que vamos a formar para la sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. A ti, Regina, y un saludo muy especial a todos los padres. Esperemos que con esto se enciendan las alarmas. Muy bien, entonces ya saben, lo primero, identificar, y lo segundo, actuar. Nuevamente gracias y nos vemos en un próximo espacio. Dios los bendiga. Nada es imposible para Dios.